en el colegio. Y bueno, es la docente en artes plásticas sería el título. Y después ya me vine a vivir a Buenos Aires a buscarme la vida y esto siempre te sirve, ¿no? Decir que tenés un título de algo siempre sirve. Así que bueno, después ya eh, cuando vine acá encaré toda mi movida laboral también. La ¿Vos naciste formación, allá en Cosquín? yo nací en Buenos Aires, viví en Lomas de nací y viví en Lomas de Zamora hasta los 11 12 años y después nos fuimos con toda mi familia a Córdoba. Eh, Así que ahí en Córdoba terminé la primaria, lo último de la primaria, secundario y después empecé en Bellas Artes. Eh, o sea, ya siempre me había Ya gustado era profesorado dibujar. eso. Era sí, un terciario no universitario. Yo podía Ah, entrar a partir de tener tercer año del secundario y el resto de la formación era ya con la orientación a docente, ¿no? O sea, docente de artes plásticas. y es Hay como las materias carreras de acá, de didácticas, artes de psicología. acá. Ah, ¿Cómo? sí, está bien. Pero es como digamos, tenés los talleres, ¿no? Grabados, Sí, sí, escultura, sí, escultura, pintura, grabado, y dibujo, dibujo. como las materias fuertes. Después había otras que podías ir haciendo, ¿no? Como si fuese una extensión universitaria, pero bueno, dentro de, de la escuela dictada por profesores, que había cerámica, dibujo publicitario, y yo me Ah, metí re, también en re dibujo bueno. publicitario para hacer un poquito más amplio, ¿no? Ver qué otra cosa se podía hacer. Este, También estudié ahí dibujo publicitario. Ah, Y está buenísimo. Está buenísimo sí, la carrera. ¿Sigue estando? ¿Sigue existiendo? sí, solo que elevó un poquito el nivel. Ahora es una Es escuela, universitaria ahora. no es universitaria, pero es más tipo profesorado. Tengo Ah, entendido que ya no es tanto magisterio, sino profesorado. Como que ah. después de que yo me recibí, al poquito tiempo hicieron una capacitación a los docentes de ahí y podías hacer unos años más o 1 o 2 años más y tenías un título un poquito mejorado, pero para ese entonces yo ya me había venido Ya estabas de acá. para Ya Buenos estás en Aires. Buenos Aires. Sí. Y después, bueno, es como en Buenos Aires empecé a trabajar en agencias de publicidad, o sea, me dio un poquito el piecito haber Ese estudiado título dibujo por ahí publicitario. te sentís que te sirvió, esa materia que hiciste de publicidad, digamos, de Sí, dibujo publicitario. me sirvió para usar algunas herramientas que en ese momento se usaban y ahora ya no, quizás viste el rotring, el dibujo técnico, ese tipo de Claro. cosas. De hecho, uno de los primeros trabajos que hice fue para vía pública y eran autos, o sea, eran Ujú. camiones, autos, era de urgencias mecánicas y eran unas láminas súper técnicas con Rotring y nada, cada línea de Rotring limpiarla después con alcohol, Sí, bien dibujo la técnico, regla, bien, los bien. pistoletes, viste, todo eso que Sí, sí, sí. si no hubiese pasado por ahí no tenía idea. Así que incursioné un poquito por ahí, por ese mundo de las agencias de publicidad. Eh, Después un poquito de libros de estudio para escuelas primarias, secundarias, un libro de matemáticas, de ciencias naturales, ¿no? Esas gráficas que Ah, mira. acompañan, Mm. cosas bastante técnicas. Y después entré en el mundo del dibujo animado así un poco de casualidad y no había estudiado nunca animación, pero enseguida entendí cómo era la dinámica y ya empecé a trabajar en películas de animación, en series primero. Mi familia es un dibujo, en Dibu, que era... Ah, o Sí, sea, arrancaste con Dibu. empecé con Dibu y fue medio de casualidad. O sea, yo antes de eso, o sea, cuando recién me vine a Buenos Aires, yo no tenía idea de para dónde encarar, no tenía nadie a quien llamar, o sea, era leer agarrar las páginas amarillas y buscar editoriales, buscar, ¿viste? No había celular. Sí, claro, sí, Eh, sí. y entonces lo que hice al principio para poder tener una entrada fue ir a San Telmo con una mesita, con un bastidorcito y dibujar, o sea, ofrecer retratos y caricaturas. Yo había probado eso en Córdoba antes de venirme, lo probé en La Falda, en una callecita, y bueno, junté unos pesitos con los que me vine Funcionó. para buscarme la vida, ¿no? Y dije, bueno, voy a buscar un punto turístico en Buenos Aires, voy a probar lo mismo porque sé que esto me funcionó
tener unos manguitos. Y claro, la gente en Capital está en otro ritmo, o sea, no se va a sentar a una Nada. hora o ni 15 minutos, ni 20 ni Por ahí nada. turistas, ¿no? Claro, pero ahí me di cuenta de que pasó todo un día entero y no hice ni una sola raya, ¿no? Entonces, lo que hice después cuando ya empezó a atardecer fue meterme en un barcito y dibujar a la gente sin que se diera cuenta. Y después me acercaba y diciéndole que me den lo que quisieran por ese dibujo. Sí. Obvio que me daba mucha vergüenza, pues sabía que estaban horribles, porque, o sea, tenés que dibujar mucho y mirar poco, porque no quería que me vean que estaba ahí Claro. fisgoneando, ¿viste? Sí, porque la mirada, viste, que llama cuando vos mirás a alguien, enseguida se da Claro, cuenta. claro, sí, Sí, esta sí. chica, ¿qué le pasa? Yo tenía 19 años para ese entonces. Claro, Y, sí. y bueno, la primera vez que me dan algo me dan 5 centavos. Y el boleto hasta Wilde, que era donde estaba parando con unos tíos abuelos, el boleto salía 25. Y yo a los 19 años dije, esto va a funcionar, ¿viste? Así, la mentalidad de alguien joven y con ganas, ¿no? De salir Sí, adelante. Y dije, esto va a funcionar y bueno, después conocí gente que estaba más o menos en la misma, un chico que tocaba el violín, otro chico que vendía tarjetitas perfumadas con saumerio, ¿viste? Cosas así. Y terminé encontrando un lugar para subalquilar una habitación en una casa donde vivían una mamá con la hija. La hija era un par de años más que yo, más grande que yo. Así que nada, y vivía era la parte de arriba de un baño, era en un entrepiso. O sea, para entrar ahí yo claro, me tenía claro, que sí. agachar, tenía una puerta chiquitita. Y si parada me daba el techo en la cabeza. Pero para mí era mi reino, ¿viste? Era Ya como, o está, porque sea, estaba sola ahí, era independiente, tu primer casa, digamos. claro. Y la plata me alcanzaba para pagar eso y poquita cosa más. Si me iba bien, me comía una empanada. Si no, si no me iba tan bien, era puré de mandioca, un puré de papas, ¿viste? Pero para mí eso estaba funcionando, ¿viste? Como no me sentía una indigente, o sea, me sentía que estaba arrancando mi vida. Tu carrera, ¿no? Y pasó que ya en los bares, cuando me veían entrar, me invitaban el café, les parecía lindo tener a alguien que dibuje a la gente, ¿viste? Entonces, les pareció colorido. Y el dueño de uno de los Ujú. bares a donde iba siempre me dice si tenía dibujos para colgar, que hacía una muestra mía ahí en el bar. Y él Copado, qué buena esa onda. sí, él puso los marcos, me hizo enmarcar las cosas y bueno, ahí había un muchacho que vivía en Quilmes que hacía un fanzine y dentro de eso siempre hacía una nota a un artista de algún lugar. Entonces ¿Te fue a acordás ver, el nombre de ese muchacho? no me acuerdo el nombre, tendría que rastrearlo porque imagínate que hace Claro. 30 años lo que te estoy contando, yo tengo 49 ahora. Así que como que fue quedando así como parte, retacitos de la historia. Bueno, y el chico este me hace una notita, la publica, y me pasa el contacto de Oswald, el dibujante de historieta, y me dice, ¿por qué no lo vas a ver a este señor que está trabajando en la Garaycochea? A ver si te puede tirar como un poco las coordenadas de para dónde ir, ¿no? Porque yo tenía Claro, mis te da los carpetas que las contactos, había sí. armado para mostrar y no sabía mucho ni dónde ni cómo empezar. Y Oswald, en cuanto me conoce, ahí mismo, bueno, se conmovió un poco por eso de que yo estuviese sola buscándome la vida, sin ayuda de nadie, ni económica de nadie, porque mis papás no podían. Y cuenta mi historia, y ahí nomás en el aula de los chicos me hace sentar en una silla y que se pongan en fila y que los fuera dibujando. Y me daban lo que podían, ¿viste? Fue muy loco, fue muy lindo, él muy empático. Y después me toma a trabajar con él para que lo ayude a terminar unas láminas que tenía para un cómic que salía en Italia. Después también para Alejos Prat, o sea, yo le hacía los dibujos base, sobre todo cuando había animales, árboles y demás. Y después él con la tinta le daba su estilo. Y él es el que me contacta con la madre de un alumno de él que trabajaba en Dibu. Entonces la contacto y digo, ¿qué día está el director? Que era Mutu Berría, y yo voy con mi carpetita y a ver si había algún lugarcito para mí o lo que sea, ¿no? No sabía. Sí, sí. Y él, bueno, ve con las carpetas esas que yo podía llegar a agarrar la vuelta y me propone que vaya todos los días, tipo de 7 de la tarde, de 7 a 7 y cuarto, él me daba como unas indicaciones, se iba y yo me podía quedar ahí trabajando hasta cualquier hora porque había seguridad toda la noche.
Mm. Así que me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana dibujando y le dejaba en el tablero lo que había hecho. Él al otro día me daba una devolución y me daba más cosas para hacer. Así que en cuanto se abrió un puestito ya me propuso trabajar ahí con ellos. Y ahí ya empecé en Dibu, después se hicieron las 2 películas de Dibu y Sí, yo después, digo, después pasé a García Ferré, ¿no? Como que después una cosa te va llevando a otra, los Pintín. ¿llegaste a trabajar en la de Manuelita? Sí, 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 sí. Sí, Sí, sí. sí. Ahí ya tenía 20, 21 cuando empecé con Manuelita. Después me fui una temporada a vivir a España y trabajé en Estados Unidos también un breve tiempo. ¿Como Eh, animadora también? Ahí fue en diseño de personajes. O sea, es Ah, como que bueno, enseguida pasé de enseguida pasaste. asistencia, medio que hice algunas pocas animaciones, sobre todo de animales, caballos corriendo, ciervos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con animales, Claro, me que lo era tu daban a fuerte. mí. Eh, y después ya me pasé para el lado del diseño de los personajes. En los Pintín ya estuve trabajando en la parte de diseño de personajes. Y después, bueno, cuando volví de España, ya empecé a trabajar en Encuadre, que era otra productora. Sí, es productora grande, sí. Sí, y ahí ya me contrataban para que yo armara el equipo. Yo armaba el equipo y se hacía una publicidad, suponete el osito de Claro. Nestum o, bueno, el osito de Bimbo, viste todas esas Sí, publicidades, un poco como que publicidades, la dirigías, digamos. la No, dirigía yo y tenía sí, un la grupito animación además. buscaba personas que trabajaran conmigo y bueno, pero también eso un poco me gustaba y otro poco fue como de casualidad entrar en el dibujo animado. Lo que sí me dio mucha base de dibujo, porque el hecho Porque de tenés que dibujar mucha construir cantidad, sí. mucha Y cantidad construir es un gran estructuras, sí. entrenamiento y la estructura sobre todo. Como que en el Bellas Artes yo puteaba un poco con la estructura, te decían dibujar un cilindro, una esfera, no sé qué, me parecía un horror, me parecía tremendo dibujar una esfera o un cilindro. Y en el mundo del dibujo animado, si no podés hacer eso, no podés Si no resolver podés hacer nada. eso, no podés mover nada, Y claro. te da mucha estructura, te da mucha comprensión de cualquier cosa que quieras dibujar después. El movimiento, el peso, la acción, ¿no? La dinámica, la soltura, todo. El dibujo animado fue increíble. O sea, el aporte que da, ¿no? Que brinda el dibujo Sí, animado sí, es claro. zarpado, es muy increíble. Así que eso también obviamente hizo que fuera cambiando mi dibujo para mal primero, Mm. porque de hacer la línea de asistencia, que es esa línea toda perfectita de empieza grueso y termina finito, ¿viste? Como te volvés Sí. tan técnico con ese tipo de línea, que después cuando quise dibujar de nuevo un animalito, una figura humana, dije, no, Querías desaprendí, ¿no? dibujarlo directamente así perfecto de entrada, claro. Claro, claro. Eso, Y sí, fue sí. como medio una decepción y dije, ¿cómo hago ahora para recuperar esto? Pero bueno, fue Mm. ponerme en práctica, empezar a dibujar una florcita que había ahí, una ramita con un brote, ¿no? Y como todo eso de buscar lo irregular de nuevo, me ayudó como, me dio ese pasaje para volver a recuperar la sensibilidad para hacer algo orgánico, ¿viste? Sí, sí, Eh, buenísimo. y Eh, bueno, ahí en ese mundo, después en Hookup, cuando surge Hookup, me llaman porque habían llegado algunos separadores de Disney, de personajes de Disney, tipo Aladdin, Hércules. Yo creo que eran esos los personajes. Me parece que eran esos. Nunca vi después cómo emplearon, ¿no? Pero sí me encargan a mí la formación para el personal porque se daban cuenta que necesitaban un poco más de conocimiento en anatomía para poder abordar esos personajes tan estudiados, ¿no? Como en sí. Disney siempre los estudian Sí, por profundamente. ejemplo, en Aladdin está el tigre ese que es re complejo. Los Sí, mismos los personajes son, claro, esos se tan mueven muy humanizados. realistas, sí, claro. Sí, total. Entonces, claro, para eso hay que saber un poquito de dónde viene, ¿no? O sea, para poder sintetizar una figura humana tenés que ir a la base, Mm. a cómo es Es lo ideal, realmente sí. la. Entonces, para eso me congelan la formación del personal, que habían sido muchos compañeros míos, ¿no? sé, ¿qué autoridad tengo yo de profe Mm. cuando eras mi compañero hasta hace un par de años atrás? Así que eso Lo me pareció difícil, que iba a digamos. ser lo difícil, me costó más a mí relajarme que a ellos escucharme y atender lo que les decía y los Aparte era la ejercicios que primera les vez que pedía. dabas clase, ¿no? Eso siempre es difícil.
Sí, 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 totalmente. Había dado clases para niños durante los años que estudié el Bellas Artes en Córdoba para poder pagarme los boletos, porque de Cosquín a Huerta Grande, donde yo estaba viviendo, había unos 40 kilómetros, 20 kilómetros más o menos. Bueno, tenía Bastante. que ir todos los días y de vuelta. Así que para bancarme un poco eso y los materiales, ya daba clases, o sea, tenía como Tenías, bueno, la esto. experiencita tenías Sí, del y después, taller, bueno, ¿no? Con los chicos. Sí. las materias didácticas, ¿no? Todo eso de la formación como Claro, en la docente, formación tuviste que dar prácticas también. claro, tuve que dar Ah, prácticas entonces sí, ya en tenías la base, primarios, estaba en buenísimo. secundarios, en jardín de infante y ahí Sí, sí, mismo, sí. que era lo que Ya más me están gustaba dar ahí en el Bellas Artes a gente más en, grande, ¿no? en las Porque, grandes, sí. sí. Sí, lo mejor. Sí, así que bueno, no me costó tanto, fue como todo, ¿no? Vas aceitando, vas encontrando el método, te das cuenta de que hay cosas que quizás no tienen tanto sentido. Por ejemplo, explicar todos los músculos faciales no tiene tanto sentido porque lo que vemos finalmente no se parece Es en nada a lo que hay abajo. claro, Cuando la capita de grasa es tan generosa y tan que suaviza tanto, estudiar la musculación no tenía tanto sentido. Tenía más sentido estudiar las facetas de la cara, que es que es más complicado, me parece. Por ese tipo de cosas las fui aprendiendo un poco sobre la marcha, de ir enseñando, a ver esta propuesta que les hago, si funciona o no funciona, si traba más, si pobres mis primeros alumnos que fueron los conejitos de India, pero bueno, claro, después todo te va. Y ahí cuando me proponen esta formación me di cuenta de que yo sabía la musculación, pero era intuitivo, no era algo estudiado. Entonces, antes de empezar, les pido un tiempo para formarme yo y para preparar, preparar, claro. claro. Y ahí también fue, bueno, a ver cómo sería la mejor manera de construir una cabeza. Agarro el libro de Loomis, el libro de Hogarth, el libro de tal, el libro de cual, eh, cosas de manuales de kinesiología, de osteopatía, ¿viste? Como ver los atlas de anatomía que están usando en la Facultad de Medicina, ¿no? Como que empecé a sumar todo eso de distintos lugares, ver un músculo, ver cómo se llama en los diferentes libros, ¿viste? No había Claro, internet para googlear, no, realmente. no. No Estaba existía, empezando entonces recién. eran libros. Era, no sé, tenía una conocida que estaba estudiando osteopatía, bueno, ir a su casa, tomar un tecito y mirar todos los libros, preguntarle si podía sacarle fotocopias a algunos, viste, cosas así. Eh, y bueno, cuando me pongo a investigar me doy cuenta de que me fascina. O sea, yo pensé que iba a ser como algo, bueno, me informo un poquito para saber los nombres de los músculos y no quedar tan mal si me los preguntan. No, me encantó saber los nombres de los músculos, me encantó saber cómo eran los tejidos y qué pasa. Y como que me pareció un camino que todavía lo sigo sintiendo interminable. Ya hace 20 años Sí, que sí, doy claro. clases de anatomía. Es un camino que no se termina nunca. Entonces ahí es como que, además de que me fascinó transmitirlo, me encantó estudiarlo, me sigue pareciendo increíble. Entonces, creo que nunca termina lo de la anatomía. Y también pasó que empecé a dar clases en este lugar, después di en distintas instituciones. Lo que más me gustó finalmente es dar en casa, dar en mi taller, en mi propio taller. Armaste tu taller ahí. Ahí armé mi taller. Y después, bueno, durante la pandemia la cantidad de alumnos creció exponencialmente. Y ahí me di cuenta de que ya necesitaba ayuda. Entonces ahí la contacté a Maga, que Maga ya venía de alumna mía y es tan, bueno, vos ya la conocés, Sí, sí, es sí, es una tan grosa. profesional, es tan Ah, sí, eso sí. impecable en todo lo que hace. Sí, re. Bueno, ella y después Maga, bueno, Maga, Rafa y Ana Aste son los tres que me vienen Los acompañando primeros. desde la pandemia para corregir las tareas, Maga para la parte administrativa y es medio mi mano derecha, si me olvido algo, ella está ahí, Se acuerda sí, de todo. sobre todo también buena gente, ¿viste? Son los tres que te mencioné recién, son tan confiables para mí, porque sé que nunca van a hacer una corrección sin prestar atención en las emociones del otro, ¿no? Porque cuando uno hace un Claro. dibujo se está mostrando a sí mismo también en un Mm, punto, con todo con lo que te da vergüenza, con lo que te da satisfacción, con lo que sentís como una sí, re. proeza por tu trabajo, y todo eso tiene que ser cuidado con amor, ¿viste? Porque no podés lastimar a alguien, porque no sabes cómo explicarle un cambio que tiene que hacer en un dibujo o en una Ah, mira. escultura.
y ellos tres, o sea, yo pongo las manos en el fuego de que nunca van a hacer o decir algo que pueda lastimar a otro a la hora de corregir, de dar una Ujú. devolución. Así que para mí es lo más importante, además de que son muy buenos en lo que hacen, son buenas personas, ¿viste? Son, o sea, tienen un corazón y la verdad que es un lujo decir, estoy Y con eso, ellos, son mi respaldo. digamos, eh, por ahí, esto que me estás diciendo, por ahí es algo que vos sufriste cuando fuiste estudiante, porque Sí, a mí nunca me pasó eso, pero sí me di cuenta de que las personas que se ponían más a la defensiva eran las que menos sabían o los que tenían menos respaldo en su trabajo. Yo me acuerdo de sí, una profesora que se puso agresiva conmigo una vez porque le pregunté algo que no me podía responder y la respuesta estaba ahí. Yo terminé de hacerle la pregunta y ya me di cuenta de la respuesta y ella no la podía hacer, pero es como que estaba dictando una materia que le quedaba grande. Quizás su materia más cómoda hubiese sido otra y no esa, que era perspectiva. Entonces nos tuvo mm, todo el año dibujando casas de frente porque no quería entrar en la problemática de la perspectiva, porque ella claro, no lo podía resolver. no lo podía resolver. Cuando entendí eso, a mí la sensación que me dio es, si voy a enseñar algo, tengo que saberlo de verdad. O sea, no puedo enojarme por una pregunta porque no la sé responder, ¿viste? Más que Sí, nada claro. eso que una agresión por algo que hice mal, ¿viste? Eso no me pasó nunca, pero sí como la agresión por no poder responder el otro mi pregunta, que me daba un poquito de vergüenza ajena, o sea, me terminaba dando como una cosa No querer de preguntar, querer ¿no? darle un abrazo y decir tranquila, si Ajá. no lo sabes no Ah, pasa no. nada, ¿viste? Como, Ajá. eh, pero bueno, pero sí que recibí una agresión. Eh, entonces, yo creo que lo que más me quedó de esto, para decir, bueno, si yo quisiera ser profe, ¿qué es lo que qué es lo más importante, qué es lo Dominar que me el tema, resuena ¿no? por todo lo vivido? Es saber profundamente un tema antes de decirlo. Y si lo voy a enseñar y sé que puedo tener fallas, o sea, yo de antemano digo, yo no soy médica, no soy Claro, kinesióloga, no soy nada de no es lo esto, mismo. soy curiosa de la anatomía y me encanta. Y si voy a cometer errores, me voy a hacer cargo, los voy a estudiar, los voy a revisar, voy a volver sobre mis palabras si dije algo mal. Pero es como, creo que lo que más me quedó de esto es, bueno, no enseñar nunca lo que no sé y tener la humildad de entender que no me las sé todas para nada y que puedo decir boludeces y que me puedo corregir y decir, perdón chicos, esto es malísima mía, dije una pelotudez enorme. eh, y bueno, y llegar a casa y ponerme a leer y a estudiar de nuevo y volver y Claro, decir, chicos, esto que les dije era así. era de esta Claro. otra manera. Bueno, siempre que fui, no sé, vas al médico por lo que sea y le pregunto, ¿y el tejido de la no sé qué, cómo es? Porque no bla bla, viste, como que siempre voy con alguna pregunta. Y es Sí, claro. interminable. Eh, pero bueno, Sí, sobre todo en algo tan complejo como la anatomía. Es sí, muy, 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 muy grande. sí. Y Y después no solo también, humana, sino también animal y todo, ¿no? totalmente. Sí. Y después lo que pasó, o sea, después de estar dando clases, empecé a dar clases, suponete que después de unos 8 o 10 años, capaz un poco menos, de estar dando clases de anatomía específicamente para dibujantes, empiezo a incursionar yo, o sea, como mi costado inquieto de hacer escultura, que yo ya había tenido escultura en Bellas Artes, pero no me había gustado tanto. No me gustaba que se me rompieran las cosas, ¿viste? Se Mm, quiebran de un día para el otro, te las sacan, para usarte la base te rompieron la escultura que hiciste, ¿viste? sí, Como claro. que ese desprendimiento dije, bueno, no me interesa esta materia. Y cuando la vuelvo a agarrar, me doy cuenta de que todo lo que había estado estudiando y enseñando de anatomía hacía que me fuese fácil pasarlo a la materia, ¿viste? Y también me di cuenta que en escultura tenés que poner todo lo que hay en anatomía. Vos en un Claro. dibujo elegís, bueno, acá hago una Elegís. rayita